Iglesia, Dios te bendiga, qué gusto es poder compartir contigo estos mensajes que pueden bendecir, que esa es la intención, que bendigan tu vida, que enriquezcan tu vida, tu casa, tu familia, tu hogar. Quiero compartir contigo un texto en el libro de San Lucas, capítulo 22. Quiero que leas conmigo desde el verso 39. El texto dice: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, les halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Solo quiero mencionarte algunas cosas que me parecen muy interesantes. Si bien este relato se lo estudia más significativamente considerando la agonía de Jesús y la oración de Jesús, pero yo quiero detenerme en otro suceso que también acontece dentro de esta historia. Jesús llega al huerto del Getsemaní con un grupo de amigos personales íntimos, a los que él mismo llamó discípulos y los constituyó a posterior como apóstoles. La palabra del Señor dice que él llega a aquel lugar y comienza un diálogo con ellos, a los que les deja una directiva implícita, estricta, en donde él le aconseja y les pide que se mantengan en oración, que estén orando por él, que estén clamando, que se pongan a orar, mientras él se apartó unos metros más adentro. Y después de orar y derramar su corazón delante de Dios y pedirle a Dios que pase de sobre él aquella situación difícil que le tocaba enfrentar, la Biblia dice que él regresó hasta donde estaban sus discípulos, aquellos a quienes él les había comisionado una tarea y les había dejado en aquel lugar para que velaran y oraran por él. La Biblia dice que cuando llegó los encontró durmiendo. En otros libros en la Biblia, en Mateo y en otras versiones, dice que se produjo un diálogo. Jesús les habla, les dice: por favor, quiero que oren. Luego los reprende, les dice: no pudieron orar por mí ni tan solo una hora. Jesús intentó entablar una conexión con ellos, pero la conexión no se logró. Y Jesús hizo 3 intentos, y en su tercer intento, y cansado quizás por la situación que estaba viviendo y la conexión que no se producía, le dijo a sus discípulos: levantaos, vamos de aquí porque la hora ha llegado. Quiero enseñarte algo. Primero, para construir, quiero que entiendas esto, para construir se debe conectar primero. Es muy difícil que tú puedas soltar coordenadas o directivas dentro de tu familia, dentro de tu matrimonio, dentro de tu liderazgo, dentro de tu negocio o de tu empresa, dentro de lo que sea que estés intentando desarrollar. Es muy difícil construir si primero no logras conectar antes. Jesús hizo 3 intentos para que sus discípulos se sumaran a lo que él estaba intentando hacer, que era orar y pedirle a Dios pasar aquella situación. Sus discípulos se dormían. ¿Y se dormían porque la Biblia es explícita en decir que los motivos por los cuales ellos se dormían eran por causa de la tristeza? Jesús estaba en agonía y ellos estaban en tristeza, y ambos sentimientos provocaban una desconexión entre ellos y no podían bajo ningún punto de vista el conectar para construir. Quiero que entiendas,
El día que tú pierdes conexión con los tuyos, dejas de construir, dejas de edificar, dejas de levantar. Por eso es que lo primero que quiero que entiendas es que para poder construir, primero necesitas conectar. Yo creo que sí te vas a acordar de eso porque es muy clave. A veces perdemos la conexión interna dentro de la familia, pero soñamos con construir. Las construcciones familiares se nos vuelven nulas si primero no existe una conexión. Jesús lo estaba dejando en claro. Jesús les dio directivas, se fue, regresó, las directivas no se cumplían, las vuelve a firmar, las vuelve a establecer, se fue, regresó, sus discípulos seguían en la misma, sumergidos en otro sentimiento, y eso sin embargo genera una desconexión que no les permite construir. Quiero que entiendas que algo tan sencillo, no encuentro otra palabra para decirlo, pero algo tan fácil de llevar a cabo como lo es la oración. No que la oración sea sencilla, la oración es poderosa, pero algo que se puede asimilar y se puede hacer. Sin embargo, los discípulos no lo estaban haciendo porque no lograron conectar con Jesús, porque sus emociones eran contrarias. Quiero que entiendas esto porque esto es vital. Para construir, debo conectar primero. No hay otra ley. Esto funciona de esta manera. Así se establecen las cosas. Para construir, voy a insistir con esto, para construir, debo conectar primero. Mira, Jesús estaba intentando sostener una conversación con su equipo y les estaba tratando de que entiendan algo, y ellos no lo estaban asimilando, no estaban logrando conectar con Jesús y con las directivas que Jesús les estaba dando. Interesante, Jesús había estado con ellos muchos años, mucho tiempo. Ellos le conocían en la intimidad, le conocían en la soledad, le conocían en la dinámica y en el fragor de las actividades. Sin embargo, en este momento no podían conectar con lo que Jesús les estaba diciendo. No podían hacer conexión. Quiero que entiendas algo. Segundo punto que me parece vital e importante que podamos entender esto. Lo que me preocupa a mí no necesariamente le preocupa al otro. Quiero que entiendas, Jesús estaba en una fuerte preocupación, en una agonía, su cuerpo estaba colapsando, él estaba entrando a minutos de la muerte, estaba frente a frente de un suceso extraordinario que terminaría con su vida natural física. Él estaba en una fuerte preocupación que lamentablemente no se volvió la preocupación de sus discípulos. Ellos estaban enfrentando una situación totalmente ajena y paralela. Ellos estaban tristes, Jesús estaba preocupado. Y quiero que entiendas, y te lo vuelvo a decir, lo que me preocupa a mí no necesariamente preocupa a otros, y ahí es donde tenemos un problema, y ahí es donde se producen desconexiones, porque yo creo que mi preocupación debería preocuparles a todos, y a veces no lo logramos. A veces otros, enredados en sus propias motivaciones, hicieron una desconexión de tus preocupaciones, y entonces no podemos construir. La construcción se nos vuelve nula. Pero tú trata de entender esto, que lo que te preocupe a ti no necesariamente está preocupando al resto. Y a veces queremos que todo el resto se involucre en una situación personal tuya, y ellos no lo sienten de esa manera, no lo viven de esa manera. Es por eso que se producen desconexiones, y las desconexiones traen deconstrucciones. Es decir, no podemos construir.
tenemos que funcionar en un mismo flujo para que las construcciones sean posibles. ¿Cuál es mi consejo? Vuelve a conectar. Vuelve a conectarte. Que te preocupe lo que le preocupa a otros, a los tuyos, a tu casa. Ocúpate de lo que le preocupa a los tuyos. Y yo te aseguro que esto traerá vínculos y conexiones tan fuertes que las construcciones se volverán posibles. A veces nos aislamos en nuestros propios problemas, nos aislamos en nuestras propias necesidades y miserias, que creemos que a los demás les aflige, les importa nuestra necesidad, y a veces no ocurre eso y se provocan destrucciones emocionales, deconstrucciones familiares que terminan afectando nuestra vida, nuestra fe, nuestro carácter, nuestra conducta, nuestros sueños, visiones y pasiones a futuro. Por eso considera que para poder construir, lo primero que necesitas hacer es conectar. ¿Por qué Jesús sacó a sus discípulos de aquel escenario? Porque no logró conectar con ellos. Porque les dio directivas sencillas y simples, pero no las logró llevar adelante. Vuelvo a insistir con esto y te lo voy a decir hasta el cansancio. Para construir, debo conectar primero. Es vital, es importante y es necesario que lo entendamos de esta manera. En este mensaje, en este texto, se lleva a cabo una de las conversaciones quizás más absurdas que Jesús intentó tener con sus discípulos. Les dio directivas, no lo escucharon. Los reprendió, no lo escucharon. Los amonestó, no lo escucharon. Intentó las conexiones y nunca las logró. Quiero que aprendamos juntos acerca de esto. Para poder construir, necesito conectar primero. Ahora, esta conversación contiene un absurdo. Y el absurdo se basaba en que nunca lograron hacer conexión. Jesús le dio una directiva: necesito que oren. Y ellos no lo hicieron. Y la Biblia se detiene en decirnos por qué no lo lograron. Y no lo lograron sencillamente, dice la Biblia, porque ellos estaban entristecidos, estaban experimentando una emoción violenta que no les permitía accionar sobre las palabras que Jesús les había dado. Jesús quería que oren y ellos no estaban fuertes emocionalmente para lograrlo. Yo sé que muchas veces tú has atravesado situaciones en las que tú has dicho: no puedo orar. Me siento tan angustiado, tan oprimido, tan triste, tan mal por ciertas situaciones que no puedo orar. Y eso le estaba pasando a los discípulos. Jesús intenta la conexión y no se logra. Va con la reprensión, no lo logra. Va con el estímulo, no lo logra. Va con el consejo. Jesús les dijo: mire, tienen que orar para que no caigan en tentaciones. Era un buen consejo. Y no logró hacer conexiones. Porque lamentablemente hay situaciones emocionales que vivimos de forma individual que nos desconecta del resto. Y es por eso que de pronto tú formas un grupo, ¿verdad? O tienes tu familia constituida y dices: bueno, este año vamos a lograr tal objetivo. Pero cada uno se desconecta en base a sus propias emociones. Y sus emotividades los desconectan. Y por esa causa empezamos a deconstruir. Nuestros sueños se ven postergados, nuestra vida se ve detenida y estancada y no logramos avanzar. Quiero mencionar solamente algo del absurdo de esta conversación que Jesús intenta con sus discípulos. Y quiero mencionarte algo que a mí me pareció muy interesante. No hay conversación más absurda que las de dos personas preocupadas por asuntos diferentes. Vuelvo a decírtelo. No hay una conversación más absurda que la de dos personas
preocupadas por asuntos diferentes. Porque tú presentarás a la otra tu inquietud, tu necesidad, tu preocupación, y es probable que la otra te interrumpa menospreciando tu preocupación e imponiendo su propia preocupación. Y entonces la conversación se vuelve absurda. Intentamos sostener un diálogo que no se logra, que no se puede. Y ahí es donde tenemos un problema. ¿Cuál es mi consejo? Para que podamos construir, necesitamos conectar. Necesitamos volver a conectar. ¿Cómo logro yo conectar contigo? Preocupándome por tus asuntos, ocupándome por tus asuntos, interesándome por lo que a ti te está pasando. Eso sin duda fortalecerá el vínculo, recuperaremos la conexión y nos levantaremos. Iglesia, es tiempo de recuperar conexiones para que podamos levantar o reconstruir aquello que se ha caído. Este tiempo de crisis, de pandemias, de necesidades, nos ha involucrado en situaciones personales que han servido para desconectarnos de la necesidad del otro. Nos hemos desconectado de sus problemas, nos hemos desconectado de sus miserias, porque nos hemos involucrado en nuestro propio problema. Ahora, para volver a construir, necesito conectar primero. Te invito a que podamos preocuparnos por los asuntos de nuestra casa, preocuparnos por lo que le preocupa a los que viven dentro de casa. Y esto será sanador, reparador, fortalecedor, volverá a crear vínculos, nos conectaremos sanamente y las construcciones volverán a ser posibles. Y sin duda, tu casa soportará el paso del tiempo, avanzará, no la vencerá ni la quebrará nadie, te irás hacia adelante y avanzarás, como dijo el apóstol Pablo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Quiero bendecirte con esta palabra, quiero alentarte con esta palabra. Quiero que entiendas que las conexiones son posibles, pero cuando mostramos interés por lo que le sucede al otro, entonces las conexiones se vuelven a hacer y las construcciones aparecen. Te invito a que puedas trabajar en lo que a tu casa le aflige, en lo que a los tuyos le oprime. Trabajemos juntos fortaleciendo el núcleo familiar, volviendo a conexiones internas, y eso sin duda te potenciará hacia arriba, te elevará a otra dimensión, te sanará y te bendecirá. Quiero orar por ti. Quiero orar por tu casa, quiero orar por tu familia, quiero que Dios traiga sanidad, traiga acuerdos, traiga bendición, se rompa la división familiar y vuelvan los acuerdos y las conexiones para que juntos nos levantemos en gloria y en victoria en este tiempo. Oro por ti. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, oro por la iglesia, bendigo a tu pueblo, declarando sobre ellos el bien de Dios, diciendo que la venda se nos quita de la cabeza, de los ojos, empezamos a mirar lo que pasa dentro de nuestra casa y a solucionar asuntos que hay dentro de nuestra familia. Te pido, Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, que como padres o madres o gente mayor y entendida en los tiempos que estamos viviendo, podamos recuperar conexiones familiares para poder construir familias fuertes. Señor, te pido en el nombre de Jesús que bendigas a tu pueblo, que los fortalezcas, que los unas en un serio compromiso por sostener y levantar la familia que Dios nos ha dado. Señor Jesús, bendigo a tu pueblo con paz, bendigo a tu pueblo con paz, declarando sobre ellos el bien de Dios y el favor de Dios. Señor, guárdales y cúbreles. Señor, te pido en el nombre de Cristo que los levantes en unidad y que el mundo vea que ellos son uno. Te lo pido en el nombre de Cristo. Gracias te doy por esta palabra. Bendigo la palabra. Declaro que no volverá vacía, sino que cumplirá un impacto sanador dentro de las familias.
Gracias te doy por tu pueblo. Les bendigo en el nombre maravilloso de Jesucristo. Gracias, oh Rey. Amén y amén. Iglesia, que el Señor te bendiga. Gracias por tu tiempo, gracias por dejarme entrar en tu casa, en tu familia. Gracias por escuchar estos mensajes que lo único que pretenden es bendecirte, ¿verdad? Entonces estoy feliz por ti, le doy gracias a Dios por tu vida y vuelvo a decir lo que siempre digo. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, házmelo saber. Quiero saber, mándame un mensaje y quiero saber de ti. Si tienes una necesidad, un pedido de oración, házmelo saber y vamos a estar orando por tu necesidad. Y si este mensaje consideras es de bendición para otros, ten la libertad de usarlo. Que Dios te bendiga ricamente. Amén.